¿Qué relación hay entre los incendios forestales, el agujero de la capa de ozono que existe sobre América en este momento, el premio Nobel de Albert Einstein en el proceso fotoeléctrico y el eclipse del 2 de octubre? Bienvenidos co-creadores de este gigantesco cosmos a Ciencia Teosófica. Hoy vamos a tocar un tema extremadamente serio. Gran parte de América y gran parte de Argentina principalmente en este momento está bajo llamas y algo está sucediendo, pero este algo podría llegar a ser un proceso natural. Quédate que te cuento el motivo por el cual podría llegar a ser, dejando un poco la conspiración de que todo esto es producto del ser humano. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que la humanidad hace tiempo que viene perdiendo el rumbo en muchos aspectos, tal vez podamos estar de acuerdo en que no somos culpables de todo lo que está sucediendo. Tal vez podamos darnos cuenta de que en realidad todos los incendios que están ocurriendo hoy no sean producto absolutamente todos de alguna que otra persona que quiera hacer un negocio inmobiliario. Son demasiados los incendios que están sucediendo, ya sea en la Amazonia, en gran parte de Argentina o también en gran parte de África. Entonces, ¿qué podría estar sucediendo en un territorio tan grande y tan devastador como todos estos incendios que nos vienen acechando? Vamos a tratar de buscar una explicación realmente seria con el único sentido de dar claridad. Esta claridad podría traernos a nosotros un poco de tranquilidad por un lado y por otro lado información valiosa para poder comprender que tal vez tengamos que prepararnos para otras cosas que vayan a suceder en el futuro. Siempre digo lo mismo, espero estar equivocado, pero por sobre todas las cosas, si algo busco es la verdad. La verdad sin intentar culpar, la verdad simplemente para llevártela a vos, para que mediante tus oídos y tus ojos veas información que pueda ser certera, que realmente pueda ser valiosa, siempre dándote pruebas de aquellas cosas que voy estudiando. Esto es ciencia teosófica y la ciencia teosófica busca, por encima de cualquier interés, la verdad. Y la verdad podría llegar a ser una muy diferente a la que vemos hasta el momento. De hecho, culpar al negocio agrario o al negocio inmobiliario sobre estos incendios podría llegar a ser una de las mentiras más grandes que nos están contando hoy en día. Primero y antes que nada, lo que vamos a hacer es evaluar el mapa en donde están sucediendo estos incendios. Lo primero que me gustaría que observemos es el mapa en donde tenemos la mayor cantidad de focos de incendio. Esto tiene que ver con la parte de América Central para abajo, sería toda la parte del Amazonas, pero también implica Argentina. Y en este momento ese mapa está bajando porque en realidad hay muchos incendios y muchos focos en toda la zona de Córdoba, San Luis y gran parte de Chile. Sabemos que no hace mucho también Santiago de Chile sufrió un incendio y Hawái, gran parte de Hawái, se incendió de manera descontrolada. ¿Qué podría estar pasando acá y qué relación hay con el mapa que tenemos al lado? Si observamos, coincide perfectamente la zona en donde está este agujero que viene registrando la NASA del campo electromagnético ya desde el 2014. Pero, ¿qué coincidencia podría haber entre una cosa y la otra? Vayamos a la teoría que le dio el premio Nobel a Albert Einstein. En 1921, Albert Einstein gana el premio Nobel por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. ¿Qué significa esto? En palabras simples, es aplicarle luz a una placa y que ésta libere electrones. Pero esto va a depender de la frecuencia. O sea, vuelvo a decir, en palabras simples, lo que significa es que depende de la onda que ingresa a la placa, va a ser la cantidad de electrones y no de la intensidad de la luz. O sea, que no importa cuánta luz le apliquemos, sino que lo que más importa es la frecuencia. Si llevamos esto a las plantas, lo que sucede en realidad es un proceso de fotosíntesis y en el proceso de fotosíntesis sucede exactamente lo mismo, a diferencia de que en realidad en vez de ser liberados los electrones, estos son absorbidos por el agua
y a su vez hay una liberación de oxígeno. Acá hay algo muy importante. Si el agua no existe en la planta, ¿a dónde van esos electrones en el proceso de fotosíntesis? Podrían llegar a ser los que están incendiando, dependiendo justamente de la frecuencia que está ingresando a nuestro planeta Tierra por esa capa de ozono que en este momento está agujereada electromagnéticamente. No nos olvidemos que lo que depende de la cantidad de fotones es justamente la frecuencia y la onda. Y esta frecuencia podría estar cambiando en esta zona justamente por este agujero que se está dando en ese lugar. Lo que nos cuenta la teoría de la flor de la vida es que dentro de sus 5 dimensiones hay una explicación para este proceso fotoeléctrico y a su vez para el proceso de fotosíntesis y la liberación de electrones. ¿Por qué? Porque depende de la frecuencia que está ingresando, pero también depende de la frecuencia que hay dentro del elemento de la placa o de la planta o de cualquier vegetación. Los dos, en este caso, serían exactamente lo mismo, y esa frecuencia cambia dependiendo de los astros que nos rodean y dependiendo de la cantidad de energía que ingresa desde el Sol. En este caso tenemos un enorme agujero electromagnético que está dejando pasar una frecuencia que anteriormente no estaba pasando. Y tal vez no sea el momento de explicar por qué está sucediendo esto del enorme agujero. Pero lo que sí nos importa ahora es que esta frecuencia podría estar siendo la que genera estos incendios. Acá podemos ver con un poco más de claridad, por ejemplo, cómo se da el elemento oxígeno en nuestra atmósfera. La teoría de la flor de la vida explica que el agua de lluvia en realidad no se crea como nos dicen que se está creando o como nos dice la ciencia hasta el momento, sino que el oxígeno y el hidrógeno entre ellos provocan y generan una nueva molécula y generan las nubes. Y todo esto depende también de la frecuencia y de los astros que nos están rodeando y principalmente de la luna. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que estamos observando en realidad? Es ese proceso en donde se genera una cantidad de electrones que podría comenzar a incendiar cualquier cosa que está a su alrededor. En términos extremadamente simples, lo que podemos decir es que lo que está sucediendo es un efecto lupa porque se están liberando mayor cantidad de electrones por esta frecuencia que está ingresando en esta zona. Ahora, ¿esto es alentador? No, en lo absoluto, porque en realidad lo que nos está diciendo es que esto podría llegar a incrementarse cada vez más. Si bien esto se encontró desde el 2014, viene incrementándose su tamaño y cada vez viene siendo más grande, lo que significa que hay algo que lo está provocando. Lo que nos dicen, o en realidad lo que cuando hablamos de agujero en la capa de ozono y no de este agujero electromagnético, nos están diciendo que es causado nuevamente por culpa del ser humano. Y a nivel planetario yo no creo en lo absoluto, y no es que no creo, sino que tengo fundamentos para decir que no es posible que nosotros seamos los causantes de estos efectos. Entonces, primero y antes que nada, quitarle la culpa a las personas y quitar también todo tipo de conspiración sobre que todos los incendios se causan de la misma forma. No estoy queriendo decir con esto de que no haya algún que otro incendio que sí sea provocado por el ser humano, por algún descuido intencionado porque quieran limpiar un campo y quieran incendiarlo intencionalmente, o que alguien dejó prendido un fueguito o una botella, como se suele decir también, que hace el efecto lupa, o una gota de agua. No quiero decir que con esto no suceda, pero es demasiada la casualidad que hay en las dos zonas, en los focos más grandes de incendio, tanto ahí también como no hablamos de la parte que tiene que ver con África y cerca de Namibia, pero coincide perfectamente y a su vez lo vamos a enlazar con algo que hemos hablado en otro momento y tiene que ver con la gran mancha negra que apareció en nuestro océano Atlántico. Esa gran mancha negra de la que tanto se habló y cada tanto sigue volviendo a aparecer en la misma zona y en el mismo lugar. Y hablamos en el video anterior justamente de que esta mancha puede llegar a ser causada en una especie de agujero negro que lo que se traga es justamente la lectura del satélite que está leyendo eso. Para aquellos que quieran verlo, vayan a ver el video anterior que explico perfectamente la gran mancha negra del Atlántico. Y si lo llevamos
un poquito más profundo, en China habrán escuchado sobre la cantidad de personas que están pintando los techos de azul. Si nos damos cuenta, los techos azules coinciden un poco con esta frecuencia. Lo que podría llegar a decir, según la teoría de la flor de la vida, lo que nos cuenta es que se tragarían esta luz, que no generarían incendios. Es por eso que en tantos puntos de Hawái, por ejemplo, o pasó exactamente lo mismo en Santiago de Chile, todo lo que era azul no se incendió, pero todo lo que no era azul sí. Y resulta increíble, pero sin embargo, si lo llevamos a esta teoría de la flor de la vida, coincide perfectamente porque el color es frecuencia y esta frecuencia haría que en realidad las cosas azules, por esta luz ultravioleta que está ingresando, no se termina prendiendo fuego porque no coincide la frecuencia y no se liberan la cantidad de electrones suficiente como para incendiar aquel material. Esto no es alentador, porque en realidad podría llegar a incrementarse cada vez más y podría llegar a ser cada vez más grave dependiendo del paso del tiempo. Según lo que hemos hablado también en relación a los impactos planetarios y cómo los astros se mueven y cómo también en relación a esto hay astros que nosotros no podemos ver teniéndolos al lado nuestro, justamente por la curvatura del espacio-tiempo, es que nosotros podríamos tener un cuerpo celeste del tamaño de nuestro planeta pegado y podríamos no estarlo viendo. Si realmente te interesa este tema y querés saber cómo es que funciona y cómo es que podrías tener un astro al lado del planeta Tierra y no verlo, te lo puedo contar, déjamelo en los comentarios. Sinceramente, no tiene relevancia ahora, pero esto podría ser lo que está provocando esta gran mancha y a su vez lo que está provocando los incendios. No olvidemos que si hay dos enormes masas que coinciden entre sí o que se están cruzando, en el momento que las dos masas están atravesando o coincidiendo entre sí, lo que sucede es que el electromagnetismo, o sea, el intercambio de energía entre las dos masas, empieza a aumentar de una manera significativa y puede ser justamente la causa de esto que está pasando ahora. Ahora, antes de irnos, vamos a cerrar con algo que es extremadamente importante y que viene ahora dentro de 2 días, si es que ves este video en estos días. Y es el eclipse que se viene ahora, este 2 de octubre, en donde vamos a poder observar que también esto está ligado a una teoría de Albert Einstein, que es la teoría de la relatividad. El 28 de mayo de 1919, Albert Einstein confirma la teoría de la relatividad mediante un eclipse total de Sol en donde se podían ver las estrellas que estaban detrás del Sol. ¿Y cómo es esto? Si vemos esta imagen, fue la que en su momento confirmó la teoría de la relatividad de que en realidad la luz se dobla en el espacio-tiempo. Eso significa que las estrellas que estaban detrás del Sol podían verse mediante un eclipse. ¿Por qué? Porque había un astro, primero el Sol y después la Luna, que eran los que modificaban la curvatura de la luz que estaba detrás del Sol, o sea, de la estrella que estaba escondida detrás del Sol. Y ahí en el esquema podemos ver claramente cómo el Sol es el que curva la luz y termina llegando igualmente a la Tierra y puede ser visible en el mismo momento que está generándose el eclipse. Ahora, hasta acá todo bien. El punto es que en cada eclipse hay un foco y ese foco significa que toda la luz se puede focalizar en un mismo punto, cambiando la frecuencia, generando un efecto lupa. Y ese efecto lupa era el que tanto miedo le tenían nuestros ancestros cada vez que venía un eclipse. Expliquemos esto un poquito más. En el pasado, tanto los mayas como los aztecas tenían muchísimo miedo a la hora que se avecinaba un eclipse. Ellos hacían grandes rituales con sacrificios porque sabían que podría llegar a venir algo, como nos cuenta inclusive la Biblia, de esos 3 días de oscuridad tan famosos. Los 3 días de oscuridad son justamente porque hay un planeta que va acompañado del planeta Tierra durante 3 días tapando el Sol. Eso ya no es un eclipse, o en realidad sí lo es, pero es un eclipse de otro cuerpo celeste. Y esto también nos lo cuentan desde el misticismo de que había un planeta X. Entonces, acá coinciden muchas cuestiones, incluso esta que hablábamos recién de la teoría de Albert Einstein. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando? Que
Ahora, el 2 de octubre, se viene un nuevo eclipse. Y este eclipse, como tantos otros, y puede ser este o puede ser dentro de 1000 años, en algún momento va a haber un eclipse que va a hacer que la luz se curve de tal forma y se junte en un punto focal, provocando un incendio masivo en un punto de la Tierra. Hay una teoría que se llama la teoría de la gran catástrofe, pueden buscarlo en YouTube, en donde explica que hay gran parte de Chile y muchos lugares en esa alineación del desierto de Atacama, donde hubo grandes incendios y focos en donde la arena, las piedras y todo está derretido y esparcido por todos lados. Eso podría ser explicado por esto que le estoy contando ahora, pero vamos puntualmente a lo que podría llegar a pasar en un eclipse, en este o dentro de 1000 años, como les digo. Observemos este esquema. Lo que tenemos acá es el Sol, la Luna y la Tierra en un eclipse. Lo que está sucediendo ahí es que hay una parte de la Tierra en donde se tapa el Sol por completo y va a ser lo que va a pasar este 2 de octubre. Ahora, ejemplifiquemos con otro caso en donde la Tierra está más cerca de la Luna. Si bien la Luna en teoría se está alejando 3,8 centímetros al año de la Tierra, podría en algún momento tener un punto focal. Un punto focal sería lo que estamos viendo ahí en ese caso. Significa que todos los rayos de luz van hacia una misma dirección, pero no es así en este caso. Ahora, ¿qué sucedería si en otro momento de la historia, por la elíptica de la Luna y que no siempre coincide de la misma forma la distancia entre la Luna y la Tierra queda en un punto focal en un eclipse? Sucedería que muchos puntos de luz harían foco sobre un mismo punto porque los rayos por un lado se curvarían y a su vez porque la Tierra quedaría en el punto justo. Esto es algo totalmente posible, no es algo que esté tomado de los pelos o algo que no pueda llegar a suceder. Es algo que sí puede suceder, que haya una mayor cantidad de concentración de luz en un mismo lugar en el momento que el Sol tenga el aro de fuego, que es exactamente cuando la Luna cubre todo el Sol. Entonces, si me entienden, es algo que es totalmente factible que pueda llegar a pasar en algún momento de la historia y a su vez que ya haya pasado en otro momento de la historia. Tanto un cuerpo celeste que atraviese cerca de la Tierra por cuestiones que ya he explicado en otro momento o por un eclipse lunar, tranquilamente puede haber un punto focal en donde la Tierra se incendie por completo. Esto podría estar pasando ahora con todo lo que explicamos anteriormente y habría que ver eventualmente qué es lo que podría llegar a pasar en los próximos eventos o en los próximos eclipses que vienen a futuro. Si algo de esto sucediera, si algo de esto se plasmaría dentro de nuestra existencia como seres humanos, lo que pasaría realmente sería muy relevante y no solo eso, sino que veríamos señales. La primera es esto que decían en la Biblia de los 3 días de oscuridad. Es algo difícil de creer que pase nuevamente. Yo sí estoy y tengo la certeza de que en algún momento sucedió por los impactos planetarios de los que ya hemos hablado, pero no sé cuándo va a volver a suceder. Y este dato es muy difícil también de obtener porque en realidad los astros que nosotros estamos viendo no los estamos viendo en el lugar que están, sino que es una especie de proyección, como nos explica la teoría de la flor de la vida. Para cerrar, me gustaría traer la palabra de Parravicini, porque para mí, y lo hemos dicho muchas veces, acá no solamente importa la ciencia, la teosofía toma tanto la ciencia como las predicciones y lo que escuchamos nosotros por dentro y vemos como certeza. Primero, siempre estuvo la intuición y la certeza. Y después la ciencia certifica que eso es así. Pero no es que primero la ciencia lo certifica y después intuimos algo. Entonces la intuición tiene mucho valor en la existencia de la humanidad y de aquellos que en algún momento predijeron cosas que sucedieron. Parravicini dice que en el lenguaje del vidente estamos en postrimerías de los tiempos, en pleno final de finales,
o fin de los tiempos, u hora de la hora, poco menos que en la inminencia de la prueba, de la gran llamarada, o la llama, o la quemazón, o fuego de fuegos, o el humo, o los tres humos, o también el reino. Se hablará asimismo de hecatombe, cataclismo, espanto y más de una vez castigo. En cuanto a alteraciones graves y cataclísmicas de orden geológico o astronómico, las visiones aportarán diversas y reiteradas indicaciones. Hasta acá el video de hoy. Ya hemos hablado de todo lo que puede llegar a suceder en relación a este próximo eclipse, pero también por qué es que podría estar sucediendo todos estos eventos climatológicos y estos incendios en gran parte de América y también de África. Espero que les haya dado claridad y también otra visión de lo que podría llegar a estar sucediendo, para dejar de culparnos entre nosotros mismos de absolutamente todo lo que sucede en el planeta, ya que muchos de los eventos que sucederán a futuro y las cosas que eventualmente vayan pasando a lo largo de estos años hasta el 2044 serán relevantes, pero no serán culpa del hombre, sino que serán todas y cada una un proceso natural.